RTVC Noticias. Atención, el comisionado de paz, Danilo Rueda, se encuentra a esta hora en el set de los medios públicos. Y hay varios temas en la agenda. Uno de ellos, la denuncia del fiscal general, quien habla de supuestas amenazas del ELN en su contra. Y además las novedades y avances de los distintos procesos de la paz total. Holman Morris, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carolina Araujo y Mateo Helves, presentadores del Sistema Nacional de Noticias RTVC. Y a ustedes muy buenas tardes. Señal Colombia, la señal de la paz, hoy con la noticia del día para nosotros, que es la paz. Por eso tengo en los estudios de RTVC, de la Red Nacional de Noticias de Radio y Televisión, al Alto Comisionado para la Paz, periodista, colega, amigo Danilo Rueda. Danilo, bienvenido a RTVC, a Señal Colombia, la señal de la paz. Holman, a usted, a todos los televidentes y a todo el equipo de trabajo, muchas gracias por esta invitación y ser parte hoy de la señal de la paz en Señal Colombia. Bueno, vamos al punto, comisionado, porque usted está hoy también, la paz está en el centro de las noticias. Lamentablemente la paz está bajo fuego también. En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación, el fiscal Barbosa, ha dicho que hay un plan, supuestamente, del ELN para atentar contra él, para atentar contra el general Zapateiro, contra la senadora María Fernanda Cabal. Hablo de supuestamente porque es una versión, ya que el ELN, por su parte, ha desmentido la veracidad de dicho atentado. Y quiero hacer esta pequeña introducción, si ustedes me permiten. Miren, son años, décadas, Danilo, que este país ha pasado por procesos de paz. La paz de Colombia es como una pompa de jabón, delicada, hay que cuidarla. Por eso la información y el tratamiento por parte de la prensa tiene que ser muy delicado, porque se trata ni más ni menos de la paz de Colombia, que es el futuro de las próximas generaciones de colombianos. De ahí que manejemos esto con mucha delicadeza, con mucho rigor. Reitero, se trata ni más ni menos del futuro de las próximas generaciones de colombianos, del futuro hoy de millones y millones de colombianos en las regiones. Escuchemos qué fue lo que dijo el fiscal Barbosa y a partir de allí iniciamos esta charla con el Alto Comisionado para la Paz. Uno no puede ser tan imbécil de decir que se está atribuyendo un hecho como este. Yo no conozco la primera vez que el ELN o cualquier organización de carácter criminal venga a decir y atribuirse un hecho. Normalmente pues lo van a, cualquier organización pues saldría y diría que no está dentro de sus planes, pero lo cierto es que tenemos una investigación abierta y obviamente empezaremos a plantear esas hipótesis. Recordemos también, para aquellos que han dicho que yo soy un enemigo de la paz y que han venido diciendo y circulando eso, que he levantado y he suspendido 19 órdenes de captura contra miembros del ELN. Bueno, esas las declaraciones del fiscal Barbosa. Hay una investigación en curso sobre un supuesto atentado al fiscal general de la Nación. Y hago este énfasis porque hoy el periódico El Tiempo, y aquí esto me llama poderosamente la atención, dice: plan contra el fiscal, primer gran reto de la verificación. Dan por hecho que hay un plan. Alto Comisionado Danilo Rueda, ¿hay un plan contra el fiscal o hay un saboteo hoy contra la paz? Sobre el plan, y si existiera ese plan, siempre hemos manifestado en cualquier circunstancia y sobre cualquier ser humano que ese hecho es repudiable. Sobre las circunstancias y elementos de juicio que tenemos en este momento respecto a la atribución de responsabilidad al Ejército de Liberación Nacional, creo que podemos estar incursos en una situación de saboteo. Y que ese saboteo empieza por algunos sectores que tradicionalmente, en una lógica de contra la paz y a favor de la guerra, han estado imbuidos incluso en las instituciones
para imposibilitar que hay momentos cruciales en la construcción de la paz, que esto se haga en una realidad. Exacto, comisionado. Otto Morales Benítez, que también fue, digamos, un primer comisionado de paz por allá en la época de Belisario Betancur, habló de los enemigos agazapados de la paz. Yo escucho al fiscal general de la Nación diciendo, hombre, es muy imbécil, refiriéndose al ELN, si el ELN no va a decir públicamente que ellos son los autores de este supuesto atentado. Pero también uno pudiera decir del otro lado, son también muy imbéciles los que no crean que hay enemigos de la paz en Colombia. Así es, que un grupo armado irregular, ilegal, en este caso el ELN, manifieste que no tiene responsabilidad en este tipo de planes, es creíble. ¿Y por qué es creíble? Porque lo que hemos observado en este proceso de construcción de la paz es una responsabilidad permanente en relación con los hechos que se les han atribuido. Y cuando hablamos de saboteo, es porque ha habido una serie de hechos que han sido tramitados directamente con la Delegación de Paz, donde hemos logrado corroborar en terreno y de manera directa que hay panfletos, que hay amenazas en las cuales se usa el nombre de esta organización para atribuirles delitos y acciones que no son de su responsabilidad. Y por eso creemos que también hay otros actores dentro de, incluso que pueden estar dentro de la institucionalidad, que están fortaleciendo unas narrativas que van en contravía de la paz. Y esto no solamente está ocurriendo con el proceso en relación con el Ejército de Liberación Nacional, viene ocurriendo con los procesos que se están adelantando con otros grupos armados como las MC-FARC, donde hemos observado que se utilizan panfletos a nombre de esta organización para atribuir hechos que no le corresponden. O con la segunda Marquetalia, con quienes tenemos acercamiento, pero de esto no están exentos los grupos urbanos con los que estamos hablando. Hace unas horas en la ciudad de Medellín conocí un conjunto de operaciones donde incluso se han cometido homicidios de ciudadanos y se los pretenden atribuir a los grupos armados con los que estamos hablando. Y realizamos una verificación en terreno y efectivamente descubrimos que no fue así. Así que el saboteo tiene distintas formas y mecanismos, y uno de ellos es el desinformar, el tener unas supuestas fuentes que no se verifican y que llevan a que se tomen decisiones políticas y decisiones públicas que no corresponden a esa realidad. Por eso esperamos en este caso que haya un esclarecimiento pronto y eficaz. Y para eso, por supuesto, está la Fiscalía General de la Nación, pero también el rol que puede cumplir el mecanismo de monitoreo y verificación que se pactó con el Ejército de Liberación Nacional. Mucha atención porque el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, está haciendo varias claridades. Una, primero, por supuesto, rechazar cualquier intento de atentado contra la vida de cualquier ser humano en Colombia, por supuesto en este caso del fiscal, pero también está diciendo, ojo, que aquí hay enemigos de la paz, pero mucha atención a la noticia. Dentro de la institucionalidad hay enemigos, y no solamente de saboteo al proceso con el ELN, sino saboteo contra el proceso de las disidencias, saboteo a la paz humana en Medellín, si la he entendido bien, comisionado. Sí, así es. Y esto ocurrió hace unas horas en esta ciudad, donde hemos demostrado por lo del pacto por la vida que han hecho los grupos armados en esta ciudad y el Valle de la Urrá, que hay una reducción sustancial de los asesinatos, pero se entregan y se dispersan panfletos para atemorizar a la población. Hay operaciones encubiertas con vehículos de alta gama, hombres armados, que están ejecutando acciones que no son de responsabilidad del grupo que está en la construcción de la paz. Y usted coincidirá conmigo en este momento, amigos y amigas, colombianos y colombianas que nos ven a través de Señal Colombia, la señal de la paz, en todos los rincones del país. Un saludo grande, sobre todo en este momento, a los territorios donde se vive el conflicto, a las víctimas, a esa población viva, a esos líderes sociales en el territorio. Atentar a la paz, sabotear la paz, es un atentado contra la seguridad nacional. Y es un crimen contra la paz.
Si logramos percibir que hay elementos que muestren esa sistematicidad, esto tendría que ser denunciado no solamente en tribunales nacionales, sino también internacionales. El propósito de la paz es un bien de la humanidad y es un bien de todas y todos los colombianos. Perpetuar la guerra es para muchos un negocio y una posibilidad de mantener unos privilegios que se han desarrollado a partir de economías ilícitas y legales. Bueno, quiero saludar en este momento de nuestra transmisión aquí desde Señal Colombia, la señal pública de televisión, la señal de ustedes, en este momento especialmente al Catatumbo, a la población civil del Catatumbo, a sus liderazgos sociales en el Putumayo, en el Cauca, en la costa y litoral pacífico, donde hay hoy desplazamientos por parte de algunos grupos armados. Hablemos, Danilo, del mecanismo de verificación. A mí me llamó mucho la atención que el señor general, comandante de las fuerzas militares, General Giraldo. el general Giraldo, sí, el general Giraldo dijera que desde el 3 de agosto, que estuvimos aquí prácticamente en el lanzamiento de ya lo que es el diálogo formal con el ELN, desde el 3 de agosto a hoy, que es 9 de agosto, 10 de agosto, ya se me borró la película, hay 10 de agosto, se han producido homicidios por parte del ELN, hay un comunicado, pero lo que me llama la atención es que no lo pone primero en conocimiento del mecanismo de verificación, del cual hace parte incluso Naciones Unidas. Sí, yo creo que el general fue asaltado en su buena fe en el momento de salir del evento que se realizó allí en Boyacá, el 7 de agosto, cuando fue preguntado por el cumplimiento del ELN del cese de fuego. Y él dijo que el mecanismo de verificación era el que se tenía que pronunciar, pero hizo alusión a 6 casos, 6 hechos que sucedieron y planteó que era el mecanismo que tenía que pronunciarse. Pero los medios de información mayoritariamente solamente tomaron, digamos, la nota de cuántos hechos eran atribuibles al Ejército de Liberación Nacional. Ahora, esto todo es un aprendizaje, pero está claro que quienes se deben pronunciar son la misión de verificación de Naciones Unidas y la Iglesia Católica. Es decir, aquí hubo, digámoslo coloquialmente, un descache por parte del general comandante, porque ha debido ir esa información primero al mecanismo de verificación. ¿Estamos de acuerdo? Y de hecho esa información ha sido tramitada desde la Oficina de Paz de manera permanente. Incluso algunos asuntos que no están contemplados dentro del cese de fuego, la Oficina de Paz ante la delegación del Ejército de Liberación Nacional tramita todos los hechos. Y aquí hay un asunto muy importante de señalar. Ningún acercamiento ni ningún proceso de paz se está fundando en la impunidad. Por eso cualquier hecho denunciado por los ciudadanos, corroborado, es inmediatamente tramitado con cada grupo armado. Y eso hemos hecho durante este año de construcción de confianza con los grupos armados. Y por eso hoy podemos decir, justo por esas denuncias ciudadanas y la intervención de la oficina hemos logrado más de 120 libertades de personas que fueron tomadas por los grupos armados irregulares según su naturaleza, y con nuestra intervención y como exigencia para generar confianza para la paz, logramos que los dejaran en libertad. Muy bien. Vamos en este momento, escuchemos la rueda de prensa, o mejor la declaración que dio ayer mismo el ministro de la Defensa, el doctor Iván Velázquez. Al lado estaba, por supuesto, el fiscal general. Escuchamos esta declaración para ir siguiendo, digamos, analizando este supuesto atentado, supuestamente del ELN contra el fiscal general de la Nación. Adelante. Hemos convenido en el seguimiento, la investigación que ha iniciado la Fiscalía General de la Nación, pero la verificación respecto de las fuentes que han suministrado la información, la determinación de la credibilidad, de la veracidad, de las posibilidades efectivas
de que este hecho puesto en conocimiento sea una acción probable, o también, como puede ser otra de las hipótesis, de enemigos del proceso de paz que se adelanta con el Ejército de Liberación Nacional para tratar de torpedearlo. Como ustedes acaban de escuchar, comisionado Danilo, como ustedes acaban de escuchar, el ministro de la Defensa, Iván Velázquez, no confirma, sino pone muchas dudas y emplea el término verificar la información. Es decir, hay dudas sobre la información. Y aquí quiero hacer aquí viene mi pregunta. Escuché al delegado para las conversaciones y negociación con el ELN, el doctor Oti Patiño, decir: hombre, nosotros como delegados y como encargado y responsable de la negociación con el ELN, tenemos casi todas las semanas junta en lo que se denomina, palabras más, palabras menos, el Comité Nacional de Seguridad, donde tienen asiento todos los organismos de seguridad del Estado, y nunca nos informaron de este supuesto plan. Incluso hay información de que se tenía conocimiento de este supuesto plan de atentado desde el mes de julio. Entonces uno se pregunta, si existía información desde el mes de julio, ¿por qué? Y la mesa se instala el 3 de agosto, ¿por qué no le avisaron esto al gobierno? Es más, ¿por qué no le informaron primero al presidente de la República? Y a mí la sensación que tengo es que el fiscal general de la Nación, antes de informarle al presidente o a esta Junta de Seguridad, sale a los medios de comunicación. Sí, ahí hay un asunto de procedimiento y ese asunto genera mucha cuestionamiento por sectores de la opinión que trabajan en la construcción de la paz, porque este tipo de asuntos deberían tratarse primero en un nivel muy reservado para adoptar decisiones además de prevención frente al eventual atentado. Pero un segundo hecho, más allá de esta situación del procedimiento, es lo que señala el ministro de Defensa, es la verificación de las fuentes. La duda que se plantea es la fuente de la información, y esa fuente de la información, como se ha conocido y filtrado por algunos medios de información, correspondería a algún agente del Estado. Entonces, por eso hablamos de los indicios de saboteo. Este es un hecho que se suma a otros que vienen ocurriendo en los territorios con la entrega de panfletos que no corresponden al lenguaje tradicional, por ejemplo, del Ejército de Liberación Nacional, que se coteja con esta organización, que se coteja en terreno e incluso en lugares donde no hay operación de esta guerrilla. Entonces, por eso decimos, aquí hay una situación que debe llevar a que el conjunto de las instituciones, y en este caso a la Fiscalía General de la Nación y al propio fiscal general, a ser un poco más mesurado en la forma como hace las afirmaciones, inicialmente a través de un comunicado de prensa. Este gobierno ha estado siempre en disposición de diálogo directo con el fiscal general de la Nación, con independencia de los cuestionamientos que él tenga sobre las personas o sobre la construcción de la paz en nuestro país. No hay, hasta este momento, no hay un informe oficial de inteligencia sobre este supuesto atentado. Hay una información que maneja la Fiscalía, que fue difundido mediante un comunicado. No fue informado el presidente de la República. Atentar hoy contra el proceso de paz y la paz es un atentado a la seguridad nacional. Estamos hablando de la paz que tiene que ver con la vida de millones y millones de colombianos a futuro y con la vida hoy en territorio de millones de colombianos. No es cualquier cosa para uno salir a decir, hombre, hay un atentado, pero también, y aquí viene la pregunta, doctor Danilo, perdón. Me cuesta trabajo decirle doctor. Sí, Danilo. Prefiero decirle Danilo. También involucran un país garante como Venezuela. Es decir, sí, la información dice, en el comunicado se señala un país garante del proceso de paz como sede de un complot de esta naturaleza. Y se me hace muy delicada esta afirmación,
más aún cuando hemos escuchado al ministro de la Defensa, Iván Velázquez, que no hay verificación sobre esta información. Sí, nosotros podemos hoy afirmar a través de la señal de la paz que el gobierno de Venezuela, desde el primer momento en que tuvimos contacto frente al asunto de participación como garante en el ejercicio propio de su rol con el Ejército de Liberación Nacional, ha sido transparente, ha cumplido cabalmente sus responsabilidades. Lo que la sociedad desconoce es que Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, además de tener un compromiso cierto con la construcción de la paz en Colombia, ha desarrollado toda una intervención conforme a los protocolos que fueron pactados durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que indicaban que la entrada o el ingreso de la delegación de paz del ELN o de sus integrantes que tuvieran órdenes de captura levantadas en territorio colombiano siempre serían por Venezuela para trasladarlos al país de la mesa de diálogo que fuera acordada entre las partes o por el contrario, para regresar a Colombia ingresaban por territorio colombiano. Y damos fe de que ese rol de garante se ha cumplido cabalmente. Volver a ofender a Venezuela como parte de un escenario de atentar contra los colombianos y en este caso contra 3 personas es una afirmación que carece de veracidad por lo que nosotros hemos observado. No hay ningún tipo de contemplación de Venezuela tolerante, digamos, con la situación de violencia en Colombia. Ha habido decisiones del presidente Maduro que han llevado a operaciones, que eso ya le corresponde al ministro de Defensa confirmarlo, pero ha sido así, de operaciones conjuntas con las fuerzas militares para evitar que la porosidad que hay en la frontera se convierta en un mecanismo que permita la evasión y la ampliación de la conflictividad armada de nuestro país hacia ese país. Bueno, a propósito del garante del tema como Venezuela, escuchemos qué dice el canciller de la República, el doctor Álvaro Leiva, sobre esta denuncia, quiero llamar esta información, sin verificar, que hace el fiscal general de la Nación. Adelante. Estuve viendo la ampliación del mandato en el Consejo de Seguridad, que implicaba naturalmente para efectos de esa ampliación que se procediera primero a un cese de hostilidades y después se establecieron unos protocolos. Hasta que no se establecieron los protocolos, no se amplió el mandato en Naciones Unidas. De tal forma que hay una contradicción entre lo que se hace y lo que se anota como esto, un atentado. Yo diría que hay que averiguar muy a fondo, porque podría ser perfectamente una bomba contra el proceso de paz con los helenos. Podría ser perfectamente una bomba contra el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Nadie afirma que no se deba investigar. Es más, toda mi solidaridad y la de millones de colombianos, también con el fiscal, por esto, pero la forma en que se comunica y viendo la tradición este país de enemigos agazapados de la paz, pues le deja a uno un sinsabor, como si se quisiera buscar una crisis en el proceso. Insisto que ha habido una secuencia de hechos que pudieran indicar que este planteamiento de saboteo al proceso con el Ejército de Liberación Nacional es una realidad. Nunca antes con el Ejército de Liberación Nacional se había logrado tantos compromisos claros y precisos y con verificación de este movimiento armado alzado en armas. Y los hechos que han sucedido en territorios, los hechos que han sucedido desde ayer en relación con esta noticia del fiscal general de la Nación nos indican que sí es y se está construyendo un saboteo a este proceso de paz, columna vertebral de la política de paz. Hablemos de un anuncio que hace el fiscal general de la Nación, Danilo, que es sobre las órdenes de captura. Dice él que él ha colaborado con el proceso porque ha firmado
que no se expidan órdenes de captura a las personas que desde la oficina del alto comisionado se le ha pedido. ¿Eso es así como lo dice el fiscal? Sí, es parcialmente cierto. Ustedes recordarán lo que sucedió a comienzos de este año cuando de hecho se hizo solicitud de levantamiento de órdenes de captura para un conjunto de hombres pertenecientes a diversos grupos armados. Una de ellas se rechazó y que era de las MC-FARC. Y se rechazó, entendemos, por razones políticas. Pero esto no debería ser así. Nosotros no decimos a quiénes se les levanta las órdenes de captura. Recibimos la información del grupo armado, cotejamos y luego de cotejar se hace la solicitud a través de la decisión que toma el presidente de la República para avanzar en la construcción de escenarios de diálogos tendientes a la paz. En el caso de grupos armados de origen no político, como las AGC y las autodefensas de la Sierra Nevada, se solicitó el levantamiento, ojo, temporal, por 15 días en territorio colombiano de las órdenes de captura, que no implicaban las órdenes de captura internacional, los pedidos de extradición en los Estados Unidos. ¿Y por qué se pedían esos 15 días? Para hablar con los mandos de estas agrupaciones armadas, para mostrarles cuál era la disposición del gobierno, cuáles eran las reglas de juego frente a un proceso de dejación colectiva de armas con garantías para los derechos a las víctimas y sobre todo propiciando que en este momento no se afectara a la población. Ustedes pueden ver los resultados y las consecuencias de decisiones que no necesariamente corresponden a una comprensión jurídica de la realidad que nosotros estamos viviendo. Nosotros somos respetuosos de la Constitución, de la ley, de las manifestaciones públicas que ha hecho el fiscal general de la Nación, atacando permanentemente muchas decisiones que se han tomado, pero le queríamos recordar que ya lo había hecho el expresidente Álvaro Uribe Vélez cuando suspendió las órdenes de captura, incluso las órdenes de extradición, para que varios exparamilitares fueran al Congreso de la República. En este caso, ¿cuáles específicamente, qué órdenes de captura no ha suspendido la Fiscalía General de la Nación? Las que en su momento se le solicitaron, ya eso no se volvió a hacer, que fueron las de los mandos de las AGC y los mandos de las autodefensas de la Sierra Nevada. A propósito de las autodefensas de la Sierra Nevada, ¿cómo va ese proceso? Ese proceso va a que en las próximas 2 semanas vamos a iniciar un escenario dialógico, fundamentalmente con las comunidades que están en zonas de control de este grupo armado. Y podemos anunciar que estamos resolviendo unas dificultades con las AGC y que una propuesta que hemos hecho a ellos, basado en el derecho internacional humanitario, tendrá una respuesta en las próximas semanas, habilitando unos escenarios que generen confianza a la ciudadanía, que permitan el ejercicio institucional de restitución de tierras, de exhumación de cadáveres en zonas de su operación y algunos asuntos que van a llevar al desescalamiento y a la protección de los civiles en los territorios donde estas estructuras armadas operan, ejercen una gobernanza permanente a pesar de la presencia esporádica de la fuerza pública. Mucha atención porque el comisionado Danilo Rueda, interpreto yo, aquí hay información relevante, noticia. En 2 semanas va a haber acercamientos o hay un proceso andando con las autodefensas de la Sierra Nevada. Así es. Pero sobre todo va a haber acercamientos con la población civil de la Sierra. Sí. Y en el caso de las AGC, mucha atención, se va a tener información sobre fosas que va a permitir exhumaciones. Una respuesta frente a la propuesta que hemos hecho, que entre otros temas tiene los asuntos de las fosas, restitución de tierras, pero también otros asuntos humanitarios, que se basa toda la iniciativa en una aplicación concreta del DIH, que contaría con la participación de las comunidades en esos territorios y unos compromisos claros, precisos y verificables de los comandantes de las AGC. Es decir, desescalamiento del conflicto. Desescalamiento como un gesto de confianza y de construcción de escenarios de paz en los territorios. Muy importante. Acciones humanitarias, creo que se enmarca esto
dentro de acciones humanitarias, dentro del marco del derecho internacional humanitario, pero sobre todo, y vamos terminando, lo que implica esto para la gente en el territorio, donde se vive el conflicto, allá en Córdoba, en el litoral pacífico, en ese querido litoral pacífico, en el Cauca, en el Catatumbo. Y quiero hacerle esta pregunta, comisionado. Hemos hablado de los civiles, los que históricamente y trágicamente han puesto los muertos de la guerra en este país. Hay una preocupación latente de cómo poder empoderar a los civiles en el territorio frente a los actores armados. Hay asociaciones comunales que en este momento, y lo sabemos, que hay actores armados boicoteando, golpeando las asociaciones históricas de campesinos en el territorio. Lo sabemos y lo vamos a denunciar, tratando de suplantar unas bases sociales y políticas que no tienen. Por eso es urgente y muy importante lo que usted acaba de decir, de que llegó la hora también de empoderar a los civiles, a nuestros campesinos, a nuestros afrocolombianos en el territorio, a nuestros indígenas campesinos, frente a los actores armados. ¿Cómo va eso, comisionado? Bien. Antes de responder eso, creo que es importante que la opinión pueda conocer lo siguiente. Estamos a punto de iniciar una mesa de conversaciones de paz con las MS-FARC. A ellos los invitamos a la sensatez, a que continúen escuchando a ese pueblo sufriente, a ese pueblo donde ellos operan, para que se dispongan a iniciar a la mayor prontitud la mesa de conversaciones para que allí suscribamos un cese de fuego nacional, temporal y verificable. Enredar esto va a significar mucho más dolor a la población que ellos dicen representar, pero también va a generar efectos nocivos sobre ellos y sobre integrantes de la fuerza pública. Este país no quiere más eso. La gente que vive las violencias quiere que eso se pare y se busquen unas salidas creativas que fortalezcan la Constitución del año 91, que permitan la prosperidad, que cese la zozobra y la intranquilidad. Frente a las FARC Segunda Marquetalia, y reiterando que Iván Márquez se encuentra vivo, estamos diseñando una propuesta que nos permita habilitar unos escenarios de diálogo. Aquí en esta paz, lo novedoso y lo inédito es que nadie puede quedar por fuera. Todo grupo armado que por origen político o ideas políticas quiera ser parte de la paz es escuchado y con ello se construyen rutas para que se habiliten esos escenarios de conversación. Pero adicionalmente, con aquellos grupos que no tienen origen político, que vienen de las herencias del paramilitarismo, del proyecto de ley 975, que permitió la dejación colectiva de 31.000 integrantes de las llamadas Exaucé, que poco a poco se dispersaron en grupos en Medellín, en Cali, con quienes estamos en acercamientos, lo mismo de Buenaventura, Quibdó, e igualmente los que llamados autodefensas gaitanistas, AGC y la Sierra Nevada, habilitamos mecanismos dentro de la Constitución y la ley para iniciar conversaciones sociojurídicas que permitan que todos estos grupos armados simultáneamente puedan transitar a un Estado de Derecho. ¿Y qué significa transitar a un Estado de Derecho? Fortalecer un Estado democrático en Colombia donde la desigualdad social, donde la crisis ambiental sea enfrentada por todas y todos. Y entonces, ¿quiénes son el sujeto de la paz total? Las poblaciones que siguen padeciendo las violencias a pesar de la firma del acuerdo de paz. Esas poblaciones son el centro de nuestra actividad y allí entonces estamos empezando a implementar las misiones paz y los ecosistemas de paz, protegiendo, fortaleciendo y extendiendo las iniciativas que construyen día a día, silenciosamente, las comunidades que padecen las violencias. Y el gobierno fortalece eso porque la política pública
y lo que se lleva a un escenario de conversaciones nace de la esperanza de la gente y de lo que la gente ha logrado desarrollar durante más de 60 años de estas diversas violencias. Muy bien, comisionado. Importante anuncio, arrancan las misiones de paz para interlocutar con la esencia de lo que es la paz grande que ha llamado el señor presidente Gustavo Petro. La esencia, nuestra gente en el territorio, el colombiano y la colombiana en todos los rincones del país, que no nos sigamos matando entre colombianos. Señores disidencias de las FARC, MSE, FARC, no dilaten más el inicio de la mesa de negociaciones. Se lo está pidiendo el país entero. Comisionado, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Señal Colombia, la señal de la paz. A ustedes los televidentes, es el tiempo y la hora de la paz. A todos ustedes, gracias. Continúen ustedes en el noticiero de RTBC Noticias. Somos Señal Colombia, la señal de la paz.